Bienvenidos al canal 7212, proyecto conjunto con el podcast La Fábrica de la Ciencia. Hoy os presentamos el juego Saitosis, del cual ya hablamos en el episodio 369 del podcast. Se trata de un juego de la compañía Genius Games para 2 a 5 jugadores, edades a partir de los 10 años, y un tiempo de juego aproximado 60-90 minutos. Es un juego que hemos incluido en el proyecto porque toda su temática está relacionada con la biología celular. Bien, ¿y de qué va Saitosis? Pues la verdad es que la mecánica de Saitosis es muy sencilla. Saitosis es un juego de colocación de trabajadores, en este caso colocación de frascos que vendrían a ser las acciones que tenemos disponibles para activar una serie de áreas que nos darán una serie de acciones a poder llevar a cabo según nuestras necesidades. Al final de las 10-12 rondas del juego, dependiendo del número de jugadores que haya, el ganador es aquel que tiene más puntos de victoria. En este caso, el juego, en vez de llamar los puntos de victoria, lo llama puntos de salud. El que tenga más puntos de salud será el jugador que gana al final de las rondas que dure la partida. ¿Cómo se ganan estos puntos de victoria? Pues generalmente construyendo, fabricando moléculas para el buen funcionamiento de la célula, así como llevando a cabo algún proceso anexo como, bueno, de hecho solo hay uno, que es la detoxificación alcohólica, que hablaremos de él. Pero básicamente al final la idea es, cuantas más moléculas crees, más puntos de salud tendrás, y si también pues, llevas a cabo detoxificación alcohólica, pues también ganarás puntos de salud. Esto lo veremos luego, pero básicamente os quería comentar eso. Es un juego de, lo único que haces es, bueno, lo único que haces, a ver, tampoco quiero quitarle hierro al tema, pero que es que me refiero que es muy sencillo, o sea, es activar diferentes orgánulos, que ya veremos cómo, para llevar a cabo una serie de acciones que nos ayudarán a fabricar una serie de moléculas. Y estas moléculas nos darán unos puntos de victoria. Y al final de la partida, estas moléculas que ya hemos fabricado, más otras bonus que podemos ganar durante la partida, que os comentaré, os dan los puntos de salud que el que tenga más será el que gane la partida. Componentes que trae el juego Saitosis. Tenemos un libro de instrucciones, muy bien explicado todo, a todo color, con ejemplos de cada una de las acciones que se pueden llevar a cabo. Además con las partes del mapa de las que está hablando puestas en el lateral, en columna. Ya veréis que es súper sencillo de jugar, pero además está súper bien explicado. Después, comentaros también que en este libro de reglas vienen las dos opciones de juego. Que sepáis que hay dos opciones, la versión estándar o básica, que es la que os hablaremos primero. Después hay una versión virus, que añade unas cuantas cosillas más, pero que también está en este reglamento de 22 páginas, ¿de acuerdo? De hecho, las 14 primeras son de la versión básica y las 4 o 5 siguientes son las de la versión virus. Después hay un par de páginas más de unas reglas opcionales y un par de páginas más o menos, de componentes y demás. O sea, ya veis que realmente de reglas es muy poco denso. Después también tenemos el librito donde nos vienen a explicar las mecánicas que hay en el juego que representan del mundo real de la célula. Es decir, cada una de estas mecánicas o acciones que podemos llevar a cabo dentro de uno de los orgánulos de la célula, en qué se basan. Esto hablaremos también al final del vídeo. Ya veréis que es súper interesante y cómo lo bien que está implementado la biología celular en el juego. Por eso creemos que es un juego que merecía la pena incluir en el proyecto. Después lo que estáis viendo ahora en pantalla son los componentes del juego básico. A ver, mayoritariamente son los mismos que se utilizan en la opción o en la versión virus. En la versión virus se añade alguna cosa más y además el tablero es otro. No es que vengan dos tableros, sino que en la parte de detrás hay el tablero de juego de la versión virus. Ya os lo enseñaré cuando hablemos de ella. Entonces, la versión básica, ¿qué es lo que utilizamos? Pues utilizamos un tablero que representa una célula tipo, con todos sus orgánulos, y hablaremos de ellos después. Después una zona de compra o de mercado, que servirá para comprar unas cartas, y una zona de puntuación alrededor. Además tenemos unos cubitos verdes, que en el juego representan carbohidratos, unos cubitos rojos, que en el juego representan proteínas, unos cubitos amarillos, que representan lípidos, y unos cubitos negros, que representan RNA mensajero. Después tenemos estas fichas, que son el adenosin trifosfato, que representan la moneda de cambio y la moneda de compra para activar acciones o para comprar cartas.
Y cada jugador tiene un set, todos los jugadores, los 5 que pueden jugar, un set igual con 4 frascos que representan las acciones que tienen disponibles en cada turno. Comentaros que dependiendo del número de jugadores hay más o menos acciones. Si hay dos jugadores tenemos las 4 acciones disponibles. Si por ejemplo hay 5 jugadores solo hay 2 acciones disponibles. Esto el setup ya lo explica, de hecho el setup dependiendo de los jugadores varía un poco. Después tenemos 3 cilindros, uno de ellos es para colocar y llevar el cómputo de los puntos de victoria y los otros 2 son para asignar objetivos, ya hablaremos de ellos luego. Y, también muy importante, cada jugador tiene 2 vesículas de transporte. Esto es lo que cada jugador tiene, en este caso he puesto 2 ejemplos, el verde y el rosa. Además tenemos 2 frascos de color gris, que ya os explicaré para qué son, la ficha de jugador principal, un mazo de cartas de eventos, un mazo de cartas de objetivos y un mazo de cartas de componentes celulares. Antes de entrar a explicaros las fases del juego y las acciones que podemos activar, quiero desarrollar un poco la anatomía de cada uno de los 3 tipos diferentes de cartas que hay, la de evento, la de objetivo y la de componentes celulares, porque era un poco más fácil el entendimiento cuando entremos a explicar las diferentes acciones que tenemos disponibles. Vamos a empezar primero con las cartas de componente celular. De estas cartas hay 5 grupos, o sea, 5 grandes grupos diferentes dentro del cual, o sea, dentro de cada grupo hay diferentes tipos de cartas y os voy a explicar cada uno de estos grupos y las particularidades que tiene. Vamos a empezar primero con las cartas de enzima. Estas cartas, como lo pone aquí, es una carta tipo enzima y además nos dice dónde se genera esta molécula en el citoplasma. Es decir, si queremos fabricar una enzima tendremos que ir a un orgánulo específico que se encuentra en el citoplasma. Ya veremos cuál es. Además también nos dice el coste energético que tiene fabricar esta molécula, que en este caso es una molécula de ATP, y que necesitamos. En este caso, para fabricar esta enzima necesitamos 2 moléculas de proteína, 2 cubos rojos. Es decir, en el momento que vayamos a fabricar esta molécula en el citoplasma, en el orgánulo específico, necesitaremos 2 cubitos rojos, que vendrán a ser 2 proteínas, y una molécula de ATP. Además, también una información interesante en el caso de las enzimas es qué tipo o qué familia de enzima es. En este caso es una isomerasa. Comentaros que hay 5 diferentes tipos o familias de enzimas en juego. Esto es importante para el final de la partida. Además también nos dice los puntos de victoria o los puntos de salud que ganamos al fabricar esta enzima, en este caso 3. Y aquí debajo, es lo que os comentaba antes, esto es sobre todo un recordatorio para el final de la partida. La idea es que al final de la partida, cada set de diferentes enzimas que tengamos nos dará un bonus de puntos de victoria. Es decir, si no tenemos, si solo tenemos una enzima diferente, no ganaremos ningún bonus. Si tenemos 2 enzimas diferentes, como podrían ser esta y esta, que es una quinasa, ganaríamos un extra de 2 puntos de victoria. 3 diferentes 5, 4 diferentes 9 y 5 diferentes 14 puntos de victoria más, serían bonus. ¿De acuerdo? Entonces aquí, por ejemplo, también veis otra enzima, otra carta de enzima, que nos permitiría fabricar una enzima de la familia quinasas, pero en este caso necesitaríamos un carbohidrato y 2 moléculas de proteína. Además, que su fabricación es un poco más costosa, también energéticamente hablando. Nos costarían 2 ATPs, pero ganamos un punto de salud más a la hora de fabricarla. ¿De acuerdo? Estas son las cartas tipo enzima. Después tenemos las cartas de hormona proteínica. En este caso la estructura viene a ser un poco la misma, nombre de la molécula, sitio donde se inicia su fabricación. En este caso la fabricación de una hormona proteínica se inicia en el retículo endoplasmático rugoso, lo que tenemos aquí. Esto es muy interesante también porque todas las cartas siempre nos dicen dónde se inicia el proceso de fabricación. Esto también ayuda bastante a la hora de introducir conceptos y pillar un poco las mecánicas. Y además por el tema de la ciencia que lleva detrás. Después también tenemos qué necesitamos para la fabricación de esta molécula. En este caso solo necesitaríamos
una proteína, un cubo de proteína y un cubo de carbohidrato. Además nos dice el coste, en este caso no es el coste de fabricación, sino el coste de mandarla al medio extracelular, ¿de acuerdo? Las moléculas, o sea, las moléculas que fabricamos, tipo hormona proteínica o hormona esteroide, o receptoras tanto de hormona proteínica o receptoras tanto de hormona esteroide, todas ellas se tienen que lanzar al medio extracelular, ¿de acuerdo? Y este es el coste, ya veremos cómo, que nos costará hacer ese proceso de lanzarla fuera del medio, o sea, lanzarla al medio extracelular. Y después, también importante, los puntos de salud que ganamos una vez hemos fabricado la molécula y lanzada al medio extracelular. En este caso, 6 puntos de salud. Comentaros que hay muchos tipos de carta de hormona proteínica. Cada una de ellas tiene, llamémosle receta, diferente, o sea, diferentes moléculas que se necesitan para construir esta hormona proteínica, y dependiendo de eso, el coste para lanzarla al medio extracelular variará, pero sobre todo lo que varía es los puntos de salud que ganemos. Hay que valen más y hay que valen menos. Después, otro tipo de carta relacionada con la hormona proteínica es un receptor de hormona proteínica. El concepto es el mismo, te dice dónde se inicia la producción de este tipo de molécula, en este caso en el retículo endoplasmático rugoso, qué coste tendrá lanzarla fuera del medio extracelular. En este caso, más que lanzar, lo que hacemos es colocar esta proteína, estoy ya hablando un poco de ciencia, pero bueno, poner esta proteína en la pared celular de nuestra célula, porque es un receptor. Es decir, que la idea es que todas aquellas proteínas que estén en el torrente extracelular serán detectadas por este receptor. Ya veréis que esto tiene un impacto también en puntos de victoria. Después también lo de siempre, la receta. En este caso necesitaríamos 3 cubos de proteínas y un cubo de carbohidrato, y los puntos de salud que ganamos al fabricar esta molécula. Pero además, como os he comentado antes, esta no es una molécula que lancemos al medio extracelular, sino que nos la incorporamos a nuestra pared celular, y lo que nos dice es que una vez la tengamos construida, cada vez que otro jugador realice la producción, la fabricación y la lance al medio extracelular una proteína, una hormona proteínica, nosotros ganaremos 2 puntos de victoria. Es decir, si por ejemplo yo soy el jugador verde y fabrico esta molécula y ya la tengo en mi zona de producción, o sea que ya la he fabricado y ya la he incorporado a mi pared celular, y en su turno el jugador rosa fabrica esta hormona proteínica, él cuando la lance al medio extracelular ganará 6 puntos de victoria, pero yo además ganaré 2 puntos de victoria por tener esta carta de receptora. Cada carta de receptora que tenga construida me dará esos 2 puntos, es decir, si tuviera 2 y el rosa fabrica esta, pues yo por la cara ganaría 4 puntos de victoria. Si el jugador que fabrica esta hormona receptor, o sea, este receptor de hormonas proteínicas, fabrica también más adelante una hormona proteínica, en este caso, aparte de ganar los puntos de victoria que le da fabricar esa hormona proteínica, ganará un añadido por tener un receptor, ¿de acuerdo? Es decir, no solo ganan los jugadores contrarios, sino que tú mismo, si tienes un receptor, también ganas un punto más. No son 2, pero sería 1, pero bueno, es un añadido importante, ¿de acuerdo? Pues ya sabéis, estas son unas cartas importantes que son las hormonas, los receptores de hormonas proteínicas y las hormonas proteínicas. Después tenemos el mismo concepto, pero en hormonas esteroides, ¿de acuerdo? Tenemos tanto hormonas esteroides, tal cual, ¿vale? En este caso es de color azul porque su zona de inicio de fabricación es el retículo endoplasmático liso, que en este caso es de color azul, ¿vale? Igual que el otro era de color rojo, porque es esa parte de ahí. La parte del retículo endoplasmático liso la han hecho de color azul y ya nos lo marca aquí. Además también tenemos la receta, que es lo que necesitamos para construir esta molécula, y los puntos que nos costará mandarla al medio extracelular. Y, por supuesto, los puntos de salud que ganaremos una vez fabricada y lanzada al medio extracelular. Y lo mismo, tenemos también un receptor de hormona esteroide, mismo concepto que el receptor de hormona proteínica, pero en este caso es solo para detectar hormonas esteroides. Se fabrica, su inicio de fabricación es en el retículo endoplasmático rugoso, lo sabemos porque lo pone aquí, aparte porque es rojo, ¿de acuerdo? El fondo.
la receta, en este caso 2 cubos de proteínas, 1 cubo de lípidos, el coste que nos costará meterla en la pared celular y lo mismo que antes, los puntos de salud que ganaremos al fabricarla y incorporarla a nuestra pared celular y los bonus que ganaremos cada vez que otro jugador o nosotros mismos fabriquemos y lancemos al medio extracelular una molécula de hormona esteroide. Lo mismo que en el caso de las hormonas proteínicas y hormonas y receptores de hormonas esteroides. Estos son 2 ejemplos. Hay más, dependiendo de la receta, ganaremos más o menos puntos de salud en el momento de la fabricación y lanzamiento al medio extracelular o en la pared celular. En cuanto a lo que ganemos cada vez de los receptores, porque otros jugadores hagan hormonas, siempre es lo mismo. 2 en el caso de que sea una hormona de otro jugador o 1 en el caso de que sea una hormona propia. El tercer tipo de carta del mazo de componentes celulares son cartas de recursos. Estas son cartas muy sencillas, lo que te dicen es que si compras esta carta en cualquier momento la puedes jugar y ganas estos recursos. En este caso ganaríamos 2 cubos de carbohidrato y en este caso ganaríamos 3 cubos de RNA mensajero. Estas son básicamente sencillas. Hay más tipos de cada uno de los recursos que tenemos, pero bueno, son puesto dos para que veáis un poco cómo son. Y después tenemos el quinto grupo o familia de cartas, que es la carta de detoxificación alcohólica. Esto más que fabricar una molécula es llevar a cabo un proceso. Este proceso tiene lugar veis que es azul, está aquí azulito también, en el retículo endoplasmático liso. Y lo que nos dice es que para llevar a cabo este proceso debemos de pagar 3 moléculas de ATP. Y si lo hacemos, ganamos un punto de salud. De estas cartas hay diferentes tipos, hay unas que valen 3, otras que valen 2, no me acuerdo muy bien si hay alguna que valga diferente, pero bueno, hay diferentes tipos porque al final de la partida, aquel que haya llevado a cabo más detoxificaciones alcohólicas, contando no el número de cartas, sino el valor que costó hacerlas, representa que es un proceso más eficiente o menos, será el que ganará un plus de puntos de victoria. Ya lo veremos al final, pero bueno, bien explicado aquí. Más 8, más 5, más 2, dependiendo de cuál sea el primero, el segundo o el tercer jugador con más detoxificaciones alcohólicas. Pues estas son las cartas del tipo componente celular. Después os explicaré dónde van y cómo se compran, pero bueno, un poco quería que quedaran claras de inicio. Otra de las cartas que os quería hablar es de las cartas de objetivo. Estas cartas se posicionan fuera del tablero al inicio de la partida, en el setup, y dependiendo del número de jugadores habrá más o menos. Y básicamente son cartas que nos darán un plus de puntos de victoria si asignamos uno de nuestros 2 cilindros que tenemos para ello durante la partida. Entonces, cada carta de ellas, todas tienen la misma estructura. Vamos a esta, por ejemplo. Tienen el tipo de objetivo que es, la explicación de qué puntos de victoria o qué plus de punto de victoria da, que ahora las miraremos, y 2 posiciones. Básicamente la idea es que el primer jugador que asigne uno de sus cilindros de objetivo a uno de los objetivos, lo pondrá en esta zona. ¿Por qué? Porque esta primera zona además da a ese jugador 3 puntos de victoria directamente. El siguiente jugador, pongamos por el caso que fuera el rosa, que quisiera también esta carta como objetivo, lo pondría aquí, pero ya no ganaría ningún plus añadido al objetivo de la carta, solo lo que la carta en sí le daría, ¿de acuerdo? Es decir, cada carta solo tiene 2 posibles, o sea, solo puede haber 2 jugadores que hayan puesto su cilindro de objetivo allí, y de hecho tienen que ser 2 jugadores diferentes. El mismo jugador no puede poner sus cilindros en la misma carta, los tiene que repartir en otra, o si no lo ha puesto, pues solo una, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué objetivos son y qué puntos de victoria nos dan? Pues por ejemplo, esta primera es un objetivo sobre receptores de hormonas proteínicas y lo que nos dice es que al final de la partida ganaremos un plus de 3 puntos de victoria más por cada carta de receptor de hormona proteínica que hayamos fabricado, es decir, que tengamos en nuestra zona de jugador. Otra relacionada es la de receptores de hormona esteroide, lo mismo al final de la partida, aquellos jugadores que tengan su cilindro de objetivo aquí ganarán un plus de 3 puntos de victoria más por cada carta de receptor de hormona esteroide que hayan fabricado durante la partida.
Después tenemos esta de enzimas, que básicamente lo que nos da son 2 puntos adicionales por cada enzima que hayamos fabricado. La de hormonas proteínicas, lo mismo que las enzimas, 2 puntos de victoria más por cada hormona proteínica que hayamos fabricado durante la partida. Y la hormona esteroide, lo mismo, 2 puntos de victoria más por cada hormona esteroide que tengamos fabricado o que hayamos fabricado durante la partida. El último grupo de cartas del que hablaremos para la versión de juego básica es bueno, de hecho también se aplica en la de virus, es la de evento. Las cartas de evento son unas cartas que se irán sacando al final de cada turno y que marcan un poco la duración de la partida, y hay de 3 tipos. El primer grupo de cartas es la de Resource Boost, que básicamente lo que hace es añadir un recurso más a una de las zonas que da recursos. En este caso, por ejemplo, la del núcleo, lo que dice es que en la zona de núcleo, el primer jugador que vaya a recoger RNA mensajero en el núcleo, ganará el que le pertocaría por la acción más uno más. Solo es el primer jugador que ponga ahí el primer frasco. Lo mismo en la mitocondria, que ganaría una molécula de ATP más, aparte de las que le tocara por la acción. En el retículo endoplasmático liso ganaría un lípido más. En el transporte de glucosa ganaría un carbohidrato más, otro de energía y otro de carbohidrato en el transporte de glucosa. Después tenemos otra familia de cartas, que es la de reducir el coste de ATPs en la compra de cartas, que básicamente lo que nos dice es que cuando vayamos a comprar una carta, que os explicaré cómo se hace, el coste de las cartas en ese turno valdrá uno menos de lo que le pertocaría por la posición en el mercado. Y después tenemos otra familia de cartas, que son las de toxicidad. Estas cartas lo que dicen es que si en el momento que se juegan, uno de los jugadores, por ejemplo, pongamos que tuviera, no sé, lípidos, queda mejor, 5 moléculas de lípido en su zona de stock, debido a la toxicidad, debería eliminar de una. Si tuviera 7, debido a la toxicidad, debería eliminar 2. Y si tuviera 10, debido a la toxicidad, debería eliminar 4. Y esto sería con cualquiera de los recursos tipo cubo, es decir, proteínas, carbohidratos, lípidos y RNA mensajero. ¿Y cómo es un turno en Saitosis? Saitosis, cada turno se divide en 2 fases. Una primera fase es de colocación de frascos, de activación, de secciones. En este caso la idea es que cada jugador, de manera alterna, usará uno de sus frascos para activar una de las zonas del tablero. Cuando haya acabado de poner su primer frasco, el siguiente jugador pondrá su primero, el siguiente su primero, y así, hasta que todos hayan puesto el primero, pues el primer jugador pondrá el segundo, y así sucesivamente, hasta que ningún jugador tenga frascos en su pool personal. Una vez esto se ha finalizado, se pasa a la segunda fase, que es la de recuperar todos estos frascos que hemos puesto en el tablero, activar o ejecutar la carta de evento y refrescar el mercado de cartas. Vamos a pasar ahora a explicar todas las acciones que se pueden llevar a cabo durante esta primera fase. La primera de ellas, que es la más sencilla, lo que podemos hacer es decir que utilizamos y agotamos uno de nuestros frascos y podemos coger del pool general o una molécula de ATP o una molécula de lípido o una molécula de RNA mensajero. Cualquiera de ellas que cojamos la pondremos en nuestro pool personal. Ya digo, solo una de ellas, o un lípido, o un RNA mensajero, o una molécula de ATP. Otra de las acciones que podemos hacer es activar el laureado en biología. Esta es una zona que está sobre el tablero, que realmente podría estar en cualquier parte, porque no tiene nada que ver con un proceso celular. Y lo que tiene es, primero de todos, solo hay un slot de activación, por tanto solo podrá haber un jugador por turno que haga esta acción. Y lo que consigo con ello es quedarse con la ficha de jugador principal, es decir, a partir de entonces él será el jugador principal, y aparte tendrá 2 opciones. Una de ellas es ganar
una molécula de ATP o situar uno de sus cilindros de objetivo en cualquiera de las cartas de objetivo que haya disponibles para esta partida. La siguiente acción que se puede llevar a cabo es la de los frascos grises. En este caso no es necesario colocar uno de nuestros frascos en esa área, porque si os fijáis no hay ningún slot de activación, sino lo que se hace es pagar 4 ATPs. El jugador que lo quiera hacer, imaginémonos que es el naranja, pagaría 4 ATPs y utilizaría uno de los frascos como si fuera propio. Imaginémonos que lo pongo, pues no sé, aquí. Una vez utilizado ese frasco y activada la acción, debería utilizar su propio frasco en otra acción. Es decir, con eso lo que ganamos es una acción adicional en esa ronda. Una cosa importante, solo se puede utilizar, o sea, cada jugador solo puede utilizar un frasco gris por turno, no puede utilizar varios en el mismo turno. Otra de las acciones que hay disponibles es la de compra en el mercado. En este caso es sencillo, en la parte más izquierda es gratis, si lo pongo aquí, pues cojo la carta sin pagar, si la pongo aquí, pago una ATP y me quedo la carta, pago 2 ATPs, me quedo la carta, pago 3 ATPs y me quedo la carta. Se queda la carta, o sea, se coge la carta y se queda vacío. No se rellena hasta, como os he dicho antes, en la fase 2 del turno, que es donde se refresca el mercado. Otra cosa importante también, no hay límite de cartas que tengas en la mano, puedes tener tantas como quieras. La idea es que vayas teniendo aquellas para, a medida que tengas las acciones disponibles, poder ir ejecutando la fabricación de la molécula o la activación del proceso que necesites. Otra de las acciones que podemos llevar a cabo es la de, por ejemplo, activar el núcleo. Nos vamos aquí y si os fijáis el núcleo tiene dos slots de activación, uno con un 3 y otro con un 2. Lo que quiere decir esto es que allí donde lo pongamos no es necesario iniciar por uno o por el otro, el que el jugador quiera. Imaginémonos que lo pone en el 3. En este caso lo que consigue es 3 moléculas de RNA mensajero que se las pondrá en su stock particular. Otra de las bueno, en el caso del 2, pues cogería 2. Otra acción que podemos llevar a cabo es activar el retículo endoplasmático liso, que tiene dos áreas de acción, la de síntesis de lípidos o la de inicio de síntesis de hormonas esteroides o de detoxificación alcohólica. En este caso imaginemos que me voy a la síntesis de lípidos. Lo mismo que antes, hay dos slots de activación, uno con un 3 y uno con un 2. Lo que quiere decir es que si me pongo en el 3, puedo coger 3 moléculas de lípidos y las añado a mi stock particular. Si me pongo en la del 2, pues cogeré 2 moléculas de lípidos y las pongo en mi stock. Otra acción sería activar el slot de síntesis de hormona esteroide o de detoxificación alcohólica. En el caso de detoxificación alcohólica necesitamos tener en mano la carta de detoxificación, que suena como esta. Lo que haríamos entonces es, una vez pongo mi frasco, juego la carta, pago el coste energético que me dice, en este caso 3, pues tendría que coger, si los tuviera, los 3 ATPs y directamente gano un punto de salud, la acero rosa, pues ganaría un punto de salud, y esta carta se quedaría en la zona de proceso o molécula creado o llevado a cabo durante la partida, porque al final recordar que da bonus de puntos de victoria. Otra acción que se puede llevar a cabo, si no es la detoxificación alcohólica, será la síntesis de hormona esteroide. En este caso lo que haremos es, si es el jugador rosa en este caso, pondría su vesícula de transporte en cualquiera de los dos slots que haya libres de vesícula de transporte y añadiría de mi pool particular el número de moléculas de lípidos que necesite para la fabricación de esa molécula. Tener en cuenta que ningún jugador sabe hasta que no la ejecutas del todo y la lanzas al medio extracelular o a la pared celular qué molécula es. O sea que ahora tú tienes las cartas en la mano y imaginaros que, no sé, imaginemos que fuera esta, lo que habría puesto aquí en este caso son 3 moléculas de lípido, ¿de acuerdo? Porque lo que nos permite en la síntesis de hormona esteroide es poner desde nuestro stock moléculas de lípido. Otra área de activación sería la del retículo endoplasmático rugoso. Tenemos que el jugador verde coloca uno de sus frascos en uno de los dos slots de activación y lo que hará es un poco lo mismo que antes. Colocará su vesícula de transporte en cualquiera de los 3 slots que haya disponible y aquí debería añadir cualquier tipo de proteínas
para la fabricación ya sea de una hormona proteínica o cualquier receptor de hormona proteínica o receptor de hormona esteroide. Todas tres tienen un inicio de fabricación en el retículo endoplasmático rugoso y con proteínas. Pero aquí hay un tema. Las proteínas que tienes que poner sobre la vesícula de transporte, las que necesites, imaginemos que fuera una carta como esta, por ejemplo, en la que tenemos una hormona proteínica que necesita 3 proteínas para iniciar la fabricación de esta molécula. Estas proteínas no las puedes colocar, o sea, no las puedes, ese jugador verde, no las podrías coger de tu stock y ponerlas en la vesícula. Lo que aquí te dice es que lo que vas a hacer es cambiar moléculas de RNA mensajero que tengas en tu stock por proteínas. En este caso, pues debería de tener el jugador verde 3, porque si lo que queremos es fabricar esta carta que la tuviéramos en la mano, pues debería de tener 3 moléculas de RNA mensajero en mi stock, que lo que haría es cambiarlas por 3 de proteínas y las pondría aquí encima. Esto es importante. El retículo endoplasmático rugoso, las proteínas las creas a partir de RNA mensajero que tengas en tu stock, no de proteínas que tengas en tu stock. Otra cosa importante, veis que hay dos slots, a diferencia del retículo endoplasmático liso, y eso es importante que si, por ejemplo, hubiera esta situación en la que tenemos las 3 vesículas de transporte, las 3 slots de vesícula ocupados, pero hubiera un slot de activación vacío, si otro jugador viniera y colocara su frasco, podría eliminar, más que eliminar, devolver al jugador propietario una de las 3, no se eliminarían, sino que en este caso, imagina que es el verde, se las devolvería y se quedaría con los recursos en mano y podría poner entonces la suya y iniciar su propia activación, su propia inicio de fabricación de molécula. Eso es importante porque digamos que aunque estén ahí no se pueden quedar para siempre, sino que si viene otro jugador y activa esa zona, te las puede devolver. Esto pasa en todas o sea, tanto en el retículo endoplasmático rugoso como en el liso, como ya lo veremos también porque tiene vesículas de transporte el aparato de Golgi. Otra zona que podríamos activar es la mitocondria. La mitocondria tiene 3 diferentes slots de activación. El primero es un 3. Aquí lo que haríamos es coger del pool general 3 moléculas de ATP, me las llevaría a mi stock. En la del 2, pues cogería 2. Y en esta de aquí, lo que hacemos es coger una molécula de carbohidrato de nuestro stock y la cambiamos por 6 moléculas de ATP que mandaremos a nuestro stock. Otra zona de activación podría ser los ribosomas libres. Aquí lo que vamos a hacer es cambiar tantas moléculas de RNA mensajero como queramos de nuestro stock por moléculas de proteína. Pero en este caso sí que nos las quedamos en nuestro stock particular. O sea, cambiamos RNA mensajero por proteína que nos quedamos en nuestro stock. Otra zona de activación podría ser el citoplasma, sería aquí. Y aquí lo que hacemos es generar una enzima. Cualquier carta que tuviéramos en la mano de enzima de la que ya tuviéramos los recursos necesarios para fabricarla, lo que tenemos que hacer es colocarlos en el slot de activación del citoplasma, decir que vamos a fabricar, por ejemplo, esta enzima y pagar los recursos que nos dice. En este caso, por ejemplo, sería una molécula de proteína, de proteína y un carbohidrato. Pagamos además los 3 de energía que nos pide, en este caso, 2 y 3. Y mandamos esto al pool de recursos general. En este caso ganaríamos 4 puntos de salud. Este era el jugador verde, pues ganaría 4. Y la carta pasaría a nuestra zona de moléculas fabricadas o de procesos llevados a cabo para el cómputo final de puntos de victoria. Otra de las áreas que podemos activar es el aparato de Golgi. En el aparato de Golgi lo que vamos a hacer es coger cualquiera de nuestras vesículas de transporte que esté
en el retículo endoplasmático rugoso o en el retículo endoplasmático liso. O sea, imaginémonos que cojo esta, la bajo para acá y le puedo añadir tantas moléculas de carbohidrato o lípido que necesite. Imaginaros, estábamos construyendo, me parece que el ejemplo era esta hormona esteroide, que necesita 3 lípidos que ya hemos puesto en el retículo endoplasmático liso, pero le falta un carbohidrato. Pues ahora aquí lo que haría es añadirle de mi pool propio un carbohidrato y ya tendría la molécula lista para ser lanzada posteriormente a la membrana plasmática. En el caso de las que vendan de retículo endoplasmático rugoso, pues un poco lo mismo. La bajaría para acá. Imaginaos que el naranja hubiera puesto aquí también. Y ahora yo aquí, si estuviera fabricando, por ejemplo, creo que la he cogido antes, pero a ver si tengo alguna. Bueno, imaginaros de que la que estuviera intentando fabricar fuera esta y hubiera bajado con 2 proteínas. Ahora lo que haría es añadirle un lípido. Y ya tendría también la molécula a punto para ser lanzada a la membrana plasmática y al medio extracelular. Otra de las áreas que podemos activar sería la membrana plasmática. Vamos a coger estos. Y aquí lo que hacemos ya es, bueno, este no, porque no tengo ninguna del color que toca. Pongamos esta. Y aquí lo que haría es hacer bajar la vesícula de transporte de mi color del aparato de Golgi para ya lanzarla ya sea al medio extracelular o a la membrana plasmática. Para hacer eso, lo que tengo que hacer es tener, por ejemplo, estoy fabricando esta, todos los elementos necesarios, pagar el coste energético, en este caso serían 4, y ya está. Yo mandaría los recursos al pool general, la vesícula de transporte volvería al jugador que toca, y si, por ejemplo, están haciendo esta, pues el jugador rosa ganaría de entrada 9 puntos de victoria que computarían. ¡Pam! Y la carta pasaría a mi zona de puntuación, a mi zona de fabricación, que de hecho es la de puntuación para el final de la partida. Hay 2 slots, puede haber 2 jugadores que hagan esta acción en un mismo turno. Y por último, la última acción que se podría llevar a cabo es la de la membrana plasmática. En este caso también hay 2 slots de activación, uno con un 2, lo que viene a hacer es que en este caso pago 2 moléculas de ATP de mi stock particular y gano 2 moléculas de carbohidrato. Si me pongo en 1, pues solo pago una molécula de ATP y ganaría una molécula de carbohidrato que pasaría a mi stock. Pues estas son todas las acciones que se pueden llevar a cabo en la fase 1 del juego. Como veis, está todo muy relacionado a las cartas que tengas. Dependiendo de las cartas que quieras ejecutar, pues activarás unas zonas o otras. También es verdad que dependerá mucho de cuántos jugadores haya, cuántas acciones tengas disponible y lo que hayan hecho ellos, que se puede generar aquí un poco de tráfico que te puede ralentizar bastante el hecho de poder llevar a cabo las producciones que necesites. Una vez esto es acabado y pasamos a la segunda fase, lo que se hace es lo que os he comentado antes, se cogen todos los frascos de cada jugador, se devuelven, los verdes, y ahora cogería los rosas, pero las vesículas pues las vesículas básicamente de transporte se quedan, eso no se toca. Y ahora lo que se haría es coger una carta de evento, ejecutar lo que dijera. En este caso lo que dice es que en el próximo turno todas las cartas del mercado tendrán un valor de coste menos. La de 3 valdrá 2, la de 2 valdrá 1, la de 1 valdrá 0 y la que era gratis, ahora aparte de ser gratis te dará un ATP. Y se sacaría la carta que estuviera más a la izquierda del mercado. Si hubiera una aquí, esta se descartaría, en este caso sería esta, la descarto y se mueven todas para acá y se rellena con nuevas cartas. Otra vez aquí. Y ahora ya estaríamos preparados para iniciar un segundo turno. ¿Y cómo se lleva a cabo la puntuación final? Imaginaros que este es un escenario de 3 jugadores al final de la partida, donde llegamos con una puntuación el rosa de 21, una puntuación el naranja de 28
y una puntuación el verde de 32. Esta puntuación viene dada por las diferentes producciones que han hecho durante la partida. Ahora se mira el resto de bonificaciones a los puntos de salud. Lo primero que se mira es los recursos que tenemos. Por cada, o sea, del stock particular. En este caso es por cada 4 moléculas de RNA o de lípidos se gana un punto de victoria. Si os fijamos, el amarillo no llega, perdón, el rosa no llega, el verde ganaría un punto de victoria más, tenemos 1, y el naranja tiene 5, por tanto solo cuenta uno más, ganaría un punto de victoria más. En cuanto a RNA mensajero no tiene ninguno. Después, por cada 3 proteínas se gana también un punto de victoria. El rosa no tiene ninguno, el verde ganaría otro punto de victoria más y el naranja otro más, porque tiene 4 pero es cada 3. En cuanto a los carbohidratos, se gana un punto de victoria cada 2 carbohidratos. En este caso el verde otra vez ganaría un punto de victoria, pero el naranja ganaría 1, 2 y 3 puntos de victoria más. 1, 2 y 3. Después tenemos que ver las bonificaciones por la detoxificación alcohólica. Vemos que el jugador naranja ha hecho una de 3 puntos, el jugador verde ha hecho 2 que suman 5 y el jugador rosa ha hecho una que suma 2. Por tanto, el jugador que ha llevado a cabo más puntuación en detoxificación alcohólica es el verde y ganaría 8 puntos de victoria. Sumamos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El segundo sería el rosa, por tanto le sumaríamos 5. 1, 2. Perdón. El segundo sería el naranja, que tiene 3. El rosa tiene solo 2, si os fijáis en el coste de la carta. Por tanto, el naranja gana 5 puntos de victoria. 1, 2, 3, 4 y 5. Y el rosa en este caso ganaría 2. 1 y 2. Lo siguiente que se mira es los sets de enzimas. Tenemos que el jugador verde solo tiene una carta de enzima, por tanto no tiene ningún plus de punto de victoria. El jugador naranja tiene 2 cartas diferentes en su set de enzimas, por tanto ganaría 2 puntos. Tiene una ligasa y una glicosilasa, ganaría 2 puntos de victoria más. Y el jugador rosa tiene 3 cartas diferentes de proteína en el set, por tanto ganaría 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora lo que se buscaría es los bonuses que ganamos por las cartas de objetivo. El jugador naranja había puesto su objetivo en hormonas proteínicas, es decir, ganaría 2 puntos de victoria más por cada hormona proteínica que haya fabricado. Y tenemos que ha fabricado 1, 2 y 3. Por tanto, gana 6 puntos de victoria más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El jugador verde ha jugado a las hormonas esteroides, por tanto ganaría 2 puntos de victoria más por cada hormona esteroide, y tiene 2, por tanto 4. 4. Y el jugador rosa también había puesto las hormonas esteroides. Ha construido 2, por tanto ganaría 4 puntos de victoria más. 1, 2, 3 y 4. Y esta sería la puntuación final. En este caso, ganaría el jugador verde con 47 puntos de victoria, el naranja tendría 46 y el rosa le quedarían 32. Solo comentaros de que en este caso solo han puesto un cilindro de objetivo, porque podrían haber puesto los dos. El rosa igual podría haber tenido otro aquí y el verde también otro por aquí y el jugador naranja podría haber puesto el otro que tiene pues en otra de las opciones, pero hemos jugado con una para hacerlo sencillo. Antes de finalizar esta primera parte del review, quería mostrar un par de turnos de lo que sería una partida de Cytosis para que vierais cómo todo lo que he explicado hasta ahora fluye durante la partida y vierais un poco también cómo se puntúa durante el juego en sí. Para ello he hecho un setup para 3 jugadores. Está el verde, que es el jugador inicial, el rosa y el naranja. Y ya tengo el tablero montado. Por la
zona de recursos, la zona de objetivos, el mazo de componentes celulares y el mazo de eventos en este caso. Como el primer jugador es el verde, voy a ver un poco qué cartas tiene, qué posibilidades tiene. Él empieza con 3 moléculas de ATP y una molécula de RNA mensajero. Vemos que ya tiene en mano una carta de enzima y tiene también una carta de receptor de hormona esteroide. Lo que podría hacer para iniciar, podríamos ir a por la hormona esteroide, por ejemplo. Entonces, no tengo, para poder fabricar las proteínas en el aparato en el retículo endoplasmático rugoso, si recordáis, necesito tener previamente los recursos de RNA mensajero porque los convertiré en el retículo endoplasmático rugoso directamente a proteínas. Ahora mismo solo tengo uno, por tanto me hacen falta como mínimo uno más. Así que mi primera acción va a ser situar mi frasco verde en la zona del 3, por ejemplo, y cojo 3 recursos de RNA mensajero y los pongo en mi stock. Ahora le toca al jugador rosa. Vamos a ver qué tiene. También tiene una carta de enzima y tiene una carta de hormona esteroide. Y empieza con 3 recursos de ATP, una molécula de lípidos y una molécula de RNA mensajero. En este caso, por ejemplo, voy a ir un poco diferente y voy a poner mi frasco en la zona del retículo endoplasmático liso, en la del 3, en la fabricación de lípidos, la síntesis de lípidos, y voy a coger 3 lípidos y los voy a poner en mi stock. Ahora le tocaría al jugador naranja, a ver qué cartas tiene. ¿De acuerdo? Él empieza con 2 lípidos y 4 de ATP. Y en este caso lo que podría hacer... vale. Podría jugar... De hecho podría hacer 2 cosas, para que veáis también un poco cómo va. Podría jugar los 4 de ATP que tengo en la reserva, pago, utilizo un frasco gris para ponerlo en la zona del retículo endoplasmático liso, en la síntesis de hormonas esteroides, coloco mi vesícula ahí y necesito 2, enchufo 2. Y ahora, como he utilizado un frasco gris, ahora sí que utilizo el mío naranjo propio, lo pongo en el aparato de Golgi y hago bajar mi vesícula de transporte hacia el aparato de Golgi y le tendría que añadir una molécula de carbohidrato, que en este caso no tengo. Por tanto, esto es un movimiento que no puedo hacer, porque no es legal, porque no puedo moverme a una zona en la que no tenga el recurso para poder ponerlo. Por tanto, lo que voy a hacer es tirar para atrás, pero sí que me voy a poner en la zona de mitocondria y voy a ganar 3 ATPs. Ya hemos acabado con el naranja, volvemos con el verde. Vale, aquí la idea del verde que tenía en cabeza era generar esta. También podría hacer este. Pero bueno, vamos a empezar por la... No. Sí, vamos a empezar por esta. Me pongo en el retículo endoplasmático rugoso, añado una de mis vesículas de transporte. Como veis necesito 2 proteínas, por tanto cambio 2 RNA mensajeros por 2 proteínas. Ahora le toca al jugador rosa, que el problema que tiene es que el jugador naranja se ha adelantado a lo que realmente quería hacer y ahora le he copado la zona del retículo endoplasmático liso para poder, o sea, solo hay un slot para poder poner o para poder iniciar la síntesis de hormonas esteroides, por tanto este turno no podré hacerlo. Así que de todas maneras, como para poder generarla también necesito carbohidratos, lo que voy a hacer es situarme en la zona de la membrana plasmática, en la de 2, hago 2 ATPs y me pongo en mi zona, en mi stock, 2 carbohidratos. Ahora el jugador naranja
Sí. Se va a situar uno de sus frascos en la membrana plasmática también. Solo le quedará de uno, bueno, ya le va bien. Paga un ATP y recibe un carbohidrato. Ahora, jugador verde, para poder seguir con la fabricación del receptor de la hormona esteroide, si os fijáis, le hacen falta lípidos, que no tiene. Por tanto, lo que voy a hacer es irme al retículo endoplasmático liso, en el slot de 2, en la síntesis de lípidos, y pongo en mi zona dos moléculas de lípidos. Jugador rosa, ahora lo que va a hacer es situarse en... Sí, porque ya lo tiene. Bueno, me voy a situar para asegurar el tiro para luego. Me quedo... O sea, he puesto el frasco en la zona del galardonado en biología, por tanto me quedo con el marcador de jugador principal. Y lo que voy a hacer es poner un cilindro de objetivo en las hormonas esteroide. Como soy el primero que lo coloca, gano directamente 3 puntos de victoria. Ahora le toca al jugador naranja, el cual se va a situar en el aparato de Golgi. Recordar que estamos fabricando esta hormona esteroide. Va a hacer bajar su vesícula de transporte y le va a añadir la molécula de carbohidrato que nos hace falta, que tiene en stock. Bien. Ahora el jugador verde podemos proseguir con la producción de la hormona esteroide, por ejemplo. Se situaría también en el aparato de Golgi, haría bajar su vesícula de transporte. En este caso lo que le tiene que añadir es una molécula de lípido, por tanto cojo una de lípidos de mi propio stock, y ya la tenemos aquí. El jugador rosa lo que va a hacer ahora es situarse para el próximo turno, ya poder fabricar también enzima, en el núcleo, y va a coger 2 moléculas de RNA mensajero, las ponen en stock. Y ahora el jugador naranja lo que va a hacer es finalizar su hormona esteroide, por tanto se coloca en la membrana plasmática, en el slot de lanzar al medio extracelular la hormona, y por tanto bajamos nuestra vesícula de transporte y decimos que vamos a fabricar esta hormona. Tenemos 2 lípidos, tenemos un carbohidrato, pagamos 2 de ATP, por tanto esta molécula ya está fabricada y ganamos los 7 puntos de victoria. Jugador naranja pasa 7 y los recursos vuelven al pool y la vesícula vuelve al jugador naranja. Todos los jugadores ya han jugado sus frascos, por tanto ahora pasamos a la fase 2. La fase 2 es recuperamos los frascos de cada uno de los jugadores. El frasco gris se queda en la zona otra vez para poder cogerlo. Las vesículas que han quedado no fabricadas se quedan ahí. Ahora activamos el evento. En este caso, vale, lo que nos dice es que en el próximo turno todas las cartas tienen un coste de compra reducido en 1
Y ahora lo que hacemos es refrescar el mercado. En este caso lo primero que se hace es eliminar la carta más a la izquierda, se pone en descartadas y se mueve todo el mercado para acá. Bien, y ahora empezamos un nuevo turno teniendo en cuenta que ahora el jugador principal es el rosa. Bien, el rosa como ha hecho precisamente esto para poder iniciar la fabricación de la hormona esteroide, lo que va a hacer primero es situarse en la zona de producción de hormonas esteroides del retículo endoplasmático liso, colocar su vesícula y lo que necesito son 3 lípidos, por tanto le coloco 3 lípidos a la vesícula. Aquí está. Bien, ahora le tocaría al jugador naranja. El jugador naranja lo que va a hacer... Vale, en mano tiene esta carta, de hecho está sin recursos, está sin ATP, está pelado. Vale, voy a ponerme en la zona... Vamos a ver, voy a fabricar esta. Sí. Me voy a colocar de inicio en el núcleo. Voy a coger 3 RNA mensajeros. Ahora el jugador verde puede finalizar la producción de la molécula que ha iniciado. Por tanto, me coloco en la membrana plasmática, hago bajar mi vesícula de transporte, tengo 2 proteínas y un lípido, hago 2 ATPs, y por tanto construyo mi receptor de hormona esteroide. Devuelvo los recursos al pool, la vesícula al jugador, gano 4 puntos de victoria. Y ahora recordar que todo aquel jugador que fabrique una hormona esteroide, yo ganaré 2 puntos de victoria directamente. Y lo coloco en mi zona de fabricación, de moléculas fabricadas. Ahora le toca al jugador rosa otra vez, que para seguir un poco con la idea de lo que estaba haciendo, coloca su frasco en el aparato de Golgi. Recordemos que quiere fabricar esta. Bajo la vesícula para acá. Y le coloco de mi stock un lípido, perdón, un carbohidrato. Bien, el jugador naranja ahora lo que va a hacer es colocarse en la mitocondria y ganar 3 de ATP. El jugador verde se va a colocar en los ribosomas libres y lo que voy a hacer es cambiar, porque lo que quiero fabricar es esta carta, 2 RNA mensajeros por 2 proteínas, que en este caso, al hacerlo en los ribosomas libres, sí que las pongo en mi stock. El jugador rosa sí. El jugador rosa tiene un problema. Bien. Lo que voy a hacer en este caso es... el jugador verde me ha puteado, y eso que soy yo mismo. Vale, lo que puedo hacer es situarme en la mitocondria y coger 6 de... Perdón.
colocarme aquí, sí, me lo he hecho bien, y vender este verde por, o sea, el carbohidrato por 6 de energía. Ahora, el jugador naranja se va a colocar en el retículo endoplasmático rugoso. Recordar que quiero fabricar esta. Voy a colocar una vesícula de transporte y voy a cambiar 3 RNA mensajeros por 3 proteínas. Correcto. Jugador verde se va a colocar en jugador verde. En un principio quería fabricar esto, pero ya hace falta energía que podría coger de ahí, pero también me harán falta, pero bueno, para el siguiente turno igual podrá. Me coloco aquí y gano 2 de ATP. Jugador rosa ahora mismo se colocará en la zona del plasma y va a bajar su vesícula de transporte a la membrana, anuncia que fabrica esta molécula, tiene 3 lípidos y un carbohidrato, paga 4 de energía, torna todo a pool y a su stock en la vesícula, gana 9 puntos de victoria, por tanto hasta 12, pero el jugador verde, como tiene un receptor de hormonas esteroides y lo que ha fabricado el jugador rosa es una hormona esteroide, gana 2 puntos de victoria también, por tanto 1 y 2. Y esta molécula fabricada se pone en la zona de fabricador del jugador rosa. Y el jugador naranja lo que va a hacer ahora, ¿dónde lo tengo? Vale, allá arriba. Le faltan carbohidratos, por tanto se coloca aquí, paga un ATP y se pone un carbohidrato en su pool particular. Por último, el jugador verde faltarán carbohidratos también, pero bueno, lo que voy a hacer es situarme como pongo aquí. Recordar que la carta de evento nos decía que durante este turno la zona de compra es un punto menos, por tanto esta es gratis y se la lleva a su mano. Con esto hemos jugado todos los frascos. Pasamos a la segunda fase. Primero recuperamos los frascos de cada jugador. Las vesículas se quedan. Siguiente, se juega la siguiente carta de evento, la misma que antes. Ahora refrescamos el mercado, elimino la de más a la izquierda, movemos todas y colocamos cartas nuevas. Y empezamos otro turno. El primero que empieza otra vez es el jugador rosa. Vamos a ver, el jugador rosa lo que necesita son... vale. El jugador rosa lo que va a hacer es colocarse en el ribosoma libre y va a cambiar 2 RNA mensajeros, porque lo que está intentando fabricar es esta enzima, por 2 moléculas de proteína. El jugador naranja, que en un principio estaba intentando fabricar esta molécula, lo que va a hacer es situarse en el aparato de Golgi y va a hacer bajar su vesícula de transporte con sus 3 proteínas y va a añadir un carbohidrato. El jugador verde
que va a hacer es situarse de entrada. Necesito dos cosas, pero más urgente probablemente será esta. Se va a situar aquí, va a pagar una ATP y va a conseguir una molécula de carbohidrato. Ahora el jugador rosa lo que va a hacer es situarse en el citoplasma para poder fabricar esta molécula. En enzima paga los dos recursos de proteína, los dos de ATP, por tanto, esto por acá y esto por acá, y gana 3 puntos de salud. 1, 2 y 3. Y se la pone en su zona de moléculas producidas. El siguiente es el jugador naranja. Y el jugador naranja lo que va a hacer ya es finalizar, por tanto, se coloca en el citoplasma, en la membrana plasmática, manda su vesícula de transporte, comprobamos, un carbohidrato, 3 proteínas, 2 de ATP, devolvemos esto, gana 8 puntos de salud, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nadie tiene construido un receptor de hormona proteínica, solo de hormona esteroide. Por tanto, queda en la zona de producción del jugador naranja. Ahora le toca al jugador verde, el cual le han echado la gaita otra vez. Entonces lo que va a hacer es situarse va a ir a por la detoxificación alcohólica, en este caso, pero me faltan energía, me pongo en la mitocondria para coger 3 puntos de ATP. Queda por acá. Ahora vendría el jugador rosa, que lo que va a hacer es, pues va a apostar también por la detoxificación alcohólica. Va a comprar esta, que le sale gratuita, se la queda en la mano. Y ahora le tocaría al jugador naranja, que lo que va a hacer es apostar también. No puede porque tiene energía, por tanto, lo que va a hacer es comprar esta carta gratuita. Recordaros del oriente que está en juego. Por tanto, como está en la zona gratuita y en este turno cuestan uno menos, en la que era gratuita es gratuita, pero además se gana una molécula de ATP. Ahora le tocaría al jugador verde, y el jugador verde lo que va a hacer ya sí, por fin, es una detoxificación alcohólica. Se pondría aquí, pagaría las 3 de energía, 2, 3, ganaría un punto de salud y bajaría la carta a la zona de producidos. Ahora le tocaría al jugador rosa, que lo que haría ya de cara a futuros es situarse en la mitocondria, coger 2 de ATP. El jugador naranja ahora mismo se pondría en réticulo endoplasmático liso, ganaría en el slot de 3, ganaría 3 lípidos, la zona de síntesis de lípidos. Y el jugador verde lo que haría ahora colocarse en la urea 2, convertirse de nuevo en el jugador principal para el siguiente turno y colocaría un cilindro de objetivo en los receptores de hormonas esteroides. Por tanto, como es el primero que se ha colocado en esa carta, ganaría 3 puntos de victoria. 1, 2 y 3.
Todos los jugadores ya habrían colocado sus frascos, por tanto volveríamos otra vez a recuperar los frascos de cada jugador. Ahora pasaríamos a leer la siguiente carta de evento. En este caso tenemos un evento de toxicidad. Si algún jugador tiene 5 cubos del mismo tipo, perdería 1. Si tuviera 7 del mismo tipo, perdería 2. Si tuviera 10, perdería 4. En este caso no es aplicable ninguno, por tanto no va más allá. Pasaríamos a la fase de refrescar el mercado. Se sacaría esta, que es la que está muy más a la izquierda. Se mueve esta para el final. Y se volvería a colocar nuevas cartas en el mercado. Pues bien, este es un ejemplo de 3 turnos de una partida de citosis. Espero que haya quedado todo un poco más claro. Si hay cualquier pregunta, pues ya sabéis, me la ponéis en comentarios o nos escribís al correo del proyecto. Y aquí dejamos la primera parte del review. En la siguiente parte, en el segundo vídeo, hablaremos de la expansión virus. Hablaremos también de una regla opcional que hay de epigenética. Y también daremos un poco nuestra opinión y cómo creemos que transmite toda la parte de procesos y de citología el juego en cuanto a aprendizaje. Muchas gracias por escucharnos y vernos.